Estamos corriendo. Sí, corre. Estamos listos. Estamos listos, po, weón. ¡Aló! Hola. Hola, es que tengo que loca. ¡Aló! Aló, ¿tiene pancito? Estamos entonces. ¿En qué momento tiráis la cortina? No sé, weón. Ahora. Yo digo que... ¡Ahora! Bienvenido a... ¡Bienvenido, opinión! Ya, listo. Listo. Hemos vuelto. Javier, ¿cómo estás después de nuestra sesión anterior? Súper bien, súper Qué bien. bueno. No necesitan bien, pero estoy mejor que antes. Eso es lo importante al ¿Por final, qué? ¿o no? ¿Por qué no estáis tan bien? No, weón, estoy weyando. Oye, Javier, como tú sabes, Estoy vibrando tenemos más una alto. invitada. ¿Ah? Estoy vibrando más alto hoy día. Se te alinearon los chakras. Sí. Ya, qué bien. Oye, nueva persona, pues. Sí, pues tenemos invitada el día de hoy. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Daniela Vega. De lujo. Pero nuestra Daniela Vega. Sí, pues, tremenda actriz. Sí. Preséntate, pues, Daniela Vega. Hola, ¿cómo están? Oye, me gusta ser Daniela Vega, en verdad. Como que prefiero mantener mi identidad en resguardo, así que ¿Se te hace sopita? sí, sí, es que no confío mucho en la calidad de este podcast, así que Nadie prefiero debería. mantenerme como Daniela Vega. ¿Cómo Ok. están? Súper ¿Qué, bien. qué más tengo que decir? ¿No eso? Ah, ya. Oye, Muy bien. Daniela, Mira. ¿tú qué haces? ¿Tú qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Que me gusta esa palabra, weón. Es como de viejo de mierda. Así como, oiga, ¿y usted a qué se dedica? ¿Caché que es la pregunta que reemplaza a la pregunta de la adolescencia que es como qué música escucháis? Me cargaba esa pregunta, weón. Qué No difícil sabía. responder, weón. Qué difícil Que siento responder. que había demasiada expectativa como lo que uno podía decir y en verdad a mí me gustaba La Oreja de Van Gogh y Julieta Venegas, entonces como que Mejor no no era responder. muy ambiguo, mejor no, me gusta de todo. Ah, de todo. Y yo fui como contando así como en los rituales africanos donde, bueno, pues, una hueá súper racista, pero Ok, ya nos fuimos a la chucha al toque. así como Sí, weón. así como en las No, tribus, era mi momento, era mi presentación. ya, así como en las tribus, cuando tú pasas como de una etapa a otra con ciertos rituales, ciertas cosas que dan como el traspaso. Como que yo siento que las preguntas que, como que de cierta manera marcaron un hito en mi crecimiento fueron pasar de qué música escuchas a qué estudias y pasar de qué estudias a qué te dedicas. ¿A qué te dedicas, weón? ¿Qué te importa, Sí. conchetumare? Lo siento, tenía que decirlo, weón. Es la única respuesta que me sale natural cuando alguien me pregunta algo así. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te importa, conchetumare, weón? Eres una persona muy sola, Es Javier. una pregunta de profesionista también. Pero yo respondo normalmente, puta, hago cosas, ¿cachai? Listo. Oye, vamos directo. Dale. El tiempo es oro, weón. Oro. Y acá Ya, Y acá bien. tenemos una invitada especial justo para hablar de estos temas, no de esos temas de que estamos hablando ahora, pues, weón. De lo que vamos a hablar ahora, no antes, ahora. ¿Qué es? Podríamos tener una cortina de presentación de temas, pero bueno. Ya, vamos a hacer. pensémoslo. Este va a tener una cortina súper docta. Vamos a poner Ya. una cortina para introducir nuestro tema, que es Dilo vos. El arte. A la arte. El arte. O sea, Voy a decirlo que era como ciútico. vamos a hablar de artes. Las artes. El artes. Arte plástica. Entonces, ¿cuál es nuestro approach al arte? Vamos a empezar a hablar con todos esos neologismos. Vamos a hacer un approach al arte y su contexto histórico. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque nosotros hace un rato nos venimos preguntando, y es parte de nuestras conversaciones, ¿qué volá con el arte? ¿Qué volá con el arte y la política? ¿Qué volá con el arte y su valoración? ¿Qué volá con el arte en general? ¿Cachai? El arte y el mercado. ¿Por qué una banana, una banana en una pared con una cinta de enmascarar, weón, es arte? Que es una pregunta que yo me echo todos los días. Pero... Qué fome tu pregunta, está bien. ¿Ah? Qué fome tu pregunta. Vívelo. De eso se trata. Vívelo. Oye, señor artista. Señora artista también.
Partamos, ¿Cómo? los señores Ah, ya. artistas, partamos por entender cuál es el contexto histórico del arte, dónde nace el concepto que nosotros conocemos el día de hoy como arte. Interesante pregunta, Javi. Súper. Dale, Dani. Oye, sí, antes de que Claudia empezara con lo de los rituales africanos, Ajá. cabe destacar que ya, yo no soy una persona capacitada para nada, en verdad, pero estudié artes visuales, me especialicé en pintura en la Universidad de Chile y después estudié para ser profe de arte. Perfecto. Y actualmente soy funcionaria pública. Esa es mi currículum. Por eso no estoy capacitada para nada y para toda la vez. Y respondiendo a la pregunta, como yo dije antes, yo me baso en lo escaso que me acuerdo, en mi experiencia, en la gente que conozco. Pero claro, el concepto de arte con el que trabajamos nosotros actualmente tiene que ver con una cuestión que los teóricos de la historia del arte definen como el arte por el arte. Que es una hueá maravillosa y redundante y que lo explica todo y no explica nada. Y que Como los teóricos del arte. Sí, pero por supuesto, de eso se trata. Y que tiene que ver con un momento súper crucial que ocurre en el 480 italiano, en el Renacimiento, y que tiene que ver con que un hueón dijo, ¿sabéis qué? Me aburrí de pintar hueás para la iglesia, me aburrí de pintar frescos y estas mierdas, y me voy a poner a hacer las cosas que a mí me gustan. Voy a empezar a trabajar pintando cuestiones que no necesariamente tienen que ver con lo religioso o que no están en función de algo en particular, ya sea el poder de la iglesia, etc. El poder de la monarquía, que es muy similar. Exactamente, pero de aquí en adelante hay una cuestión súper interesante y es que este desarrollo del arte por el arte tiene que ver con una cuestión meramente económica, que es el surgimiento de la burguesía, pues, y esta burguesía que quería cada vez como encontrar más poder dentro de la sociedad europea, y que una manera de posicionarse fue también como financiando a estos artistas que se aburrieron de trabajar con una funcionalidad específica y los empezaron a financiar para poder generar piezas de arte en las que ya no había un tema necesariamente religioso, sino el que se empezaban como a inmiscuir las temáticas respecto a la vida cotidiana, usando, por ejemplo, abiertamente modelos como eran los mismos mecenas. Aquí un apellido muy importante son los Medici, que en algún momento financiaron a casi todos los artistas que nosotros conocemos actualmente de la época del Renacimiento, y que en el fondo tenía un trasfondo completamente económico, porque un artista por sí solo, su manera de mantenerse era armando talleres y trabajando para una iglesia en particular. Claro. Esto cambió cuando hubo una persona dispuesta a financiar este trabajo, no en función necesariamente del poder eclesiástico, sino de establecerse un poderío dentro de la sociedad. Eso es interesante porque cuando uno, no se piensa como en los libros de historia del arte que uno aprende en el colegio, empiezan de las cavernas, como los primeros rayados en las cavernas. Y en verdad lo que tú planteas es como que el arte comienza en el Renacimiento, que tiene que ver con el arte por el arte, el otro quizás tenía como una funcionalidad, ¿no? Sí, yo creo que el arte en sí mismo, y entendiéndolo desde esos parámetros, como que su origen, tal como lo conocemos, parte de la idea del ocio, parte de la idea de la no funcionalidad. Entonces, como cuando existe la libertad para que el artista cree, viene directamente desde el ocio y desde lo económico también, pues de la libertad económica de poder hacer la cuestión que tú queráis. Sí. Y no está en función ni de representar algo en específico, representar una problemática, representar un poder en específico en la sociedad, sino más bien supuestamente la creación por la creación. Y por eso está como ligado también a ciertos grupos como económicos o ciertas personas que tienen como la libertad de entregarse por completo al ocio. Y hay quienes también pueden financiar a los ociosos también. Están dispuestos a financiar a los ociosos. A los ociosos que serían todos los artistas. Claro, en general, ¿qué pasó en el arte? Porque hay arte que igual tiene un fin político, hay arte que igual tiene un discurso un discurso con una finalidad, con una intención más allá del arte por el arte. Hace mucho rato que eso ya viene siendo parte del discurso artístico también, ¿no? Sí, o sea, a mí me da la impresión de que es cierto, como que en algún momento, me imagino que la teoría ya lo debe tener un poco estudiado, solo la manifestación plástica
ya no es necesario, sino que es importante dotarlo de un discurso, como decir, ¿el arte para qué? Que tiene que ver mucho también con la culpa, porque, o sea, si tú te pones a pensar de que el arte viene del exceso, se puede generar arte cuando hay excedente temporal, o sea, cuando uno tiene tiempo para dedicarse al arte y no tener que hacer otra cosa, y va a haber alguien que va a financiar esa actividad, entonces es indiscutible que se necesita como un excedente. Y quienes tienen cierto excedente de tiempo que no tienen que ocuparlo en el trabajo, ¿no? Como generan cierto... O sea, voy a decir una tontera. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ok, se me apagó el computador. Pienso que... Me perdí. Pienso que en algún momento es importante como dotar de cierto contenido esta actividad tan ociosa. Y en el arte político en particular... esto de dotar esta actividad con contenido, porque me parece que es una cuestión demasiado ociosa, una cosa que tiene que ver, que está muy ligada también a los privilegios, genera una culpa muy grande. Y entonces empieza como el arte político como un ejercicio culposo también, ¿cachai? Claro. Sí, yo ahí haría como ciertas salvedades al respecto, porque creo que por un lado está la política como un tópico de las artes, que es una cuestión que trae consigo un poco el siglo XX, la dictadura de Latinoamérica y un montón de otros aspectos como contextuales históricos. Y por otro lado está como el arte como una herramienta para lo político, que para mí es súper distinto, porque por ejemplo, cuando el arte es y lo hemos visto, no sé, en el arte que apareció durante el régimen nazi, el arte stalinista. Claro, podríamos llevarlo fácilmente a cómo la Unión Soviética, weón, fue uno de los principales propulsores del arte, ¿cachai? Pero siempre con el fin político de promover y enardecer en cierta forma, o sea, no enardecer, sino que engrandecer el concepto de la Unión Soviética encima, del marxismo, del neomarxismo en ese tiempo realmente, weón. Es re fuerte, por ejemplo, tú vas al metro en Moscú y la weá es una galería de arte prácticamente, ¿cachai? De arte del régimen, pues. Sí. Sí, en realidad esa es la cuestión, como que es muy reconocible también. Yo creo que ahí está la diferencia como importante que yo haría entre, como decía recién, la política como temática para las artes y o bien como El arte político. como insumo para las artes, y el arte como herramienta de lo político, que en realidad el arte como herramienta tiene que funcionar de una manera estandarizada para que sea reconocible. Entonces no sería una herramienta útil para la gestión política. Por ejemplo, las mismas brigadas muralistas, que son súper reconocibles y súper importantes como para nosotros como chilenos, generaron una estética muy particular, y cada persona que entraba a la brigada y que se dedicaba a pintar murales tenía que respetar todos esos parámetros, el fileteado negro, la paleta de colores, la imaginería, todas esas cosas como que más o menos se respetaban y se estandarizaban porque tenían un fin específico y tenían una injerencia específica también dentro de la sociedad, pues tenían una utilidad. Pero, entonces, ¿llamada? sí, pero eso lo convierte en propaganda, o sea, para mí cuando ya tiene esa finalidad, me parece más dentro del área del diseño que del arte. Claro, es súper raro ese viaje, porque en realidad muchas de esas obras también terminaron en museos, o muchos de esos artistas que generaban o que eran parte de las brigadas muralistas terminaron siendo considerados como artistas dignos de, por ejemplo, de hacer una retrospectiva en un Museo Nacional de Bellas Artes. Claro. Entonces, yo creo ahí que esa salvedad de repente es importante, porque el arte como que tiene como insumo lo político es súper variado. Pues si tú te ponías a pensar, hasta ahora hay artistas que se dicen a sí mismos como artistas cuya temática es lo político, y hacen performance, hacen escultura, hacen intervenciones, como que hacen videos, como que es muy variada la gama. Yo creo que a diferencia de lo que pasaba con las brigadas muralistas o con el arte que salía de los regímenes totalitarios, el arte que tiene como insumo lo político no tiene una real injerencia más que en el mundo del arte, a mi percepción. Te entiendo. Puede generar cierta irritación o hacer conexiones con el espectador, pero realmente la injerencia no es más allá que una especie de denuncia dentro del mundo mismo del arte.
Que ese grupo de artistas, ese grupo de gente que consume ese como microuniverso que tienen, ellos van a entender el mensaje, pero el resto de las personas comunes y silvestres no van a llegar jamás a sacar la idea que trata de exponer el artista. Sí, es que es re difícil, como que esa cuestión siempre me ha generado como, no sé, como frustración entender qué es lo que te separa un poco o lo que te inhabilita a ti como ser humano común y corriente, no relacionado al mundo de las artes, de poder acercarte a esas expresiones y entender efectivamente la weá que estáis viendo, que al final es un ejercicio de práctica que requiere tener cierto capital cultural, poder relacionar ciertas conexiones que son muy desde las artes, no sé, es difícil, es algo que me cuestionaba igual. Es cuestionable, en cierta forma, de ahí podríamos... Oye, pero Claudio está ocupado. No, estoy Ya. escuchando. Ya, porque quería hablar sobre otro tema si es que hubiera estado ocupado, pero después lo vamos a hablar. Oye, pero en ese caso podríamos entender, tratar de llegar a otro punto, que es de cómo se define un artista y cómo se valoriza en cierta forma el arte también, ¿cachai? Porque, por lo menos en la sociedad actual, donde nosotros podemos ver en ejercicio cómo se da, porque... para mí es lo mismo que me estás diciendo tú, que define, ¿cachai? A una persona común y silvestre que pueda entender el arte, pero también que define un artista para que sea validado por sus pares, validado por un grupo social que lo pone ahí como, oye, este weón hace algo bueno. Por ejemplo, para mí, el plátano en la pared no es arte, ¿cachai? No me importa que valga $40,000 la wea, pero no es arte, ¿cachai? Y ahí yo te pregunto a ti directamente, Daniela, ¿cómo tú en cierta forma crees que se define un artista a diferencia de un weón que hace algo? Para mí es muy difícil, como que en realidad es también, esa misma pregunta se podría aplicar como a la pieza. ¿Qué pieza o qué objeto en particular puede o no considerarse arte o bajar de categoría y transformarse en artesanía? Como que es difícil la pregunta porque depende de muchos factores y sobre todo de una especie de acuerdo social respecto a qué consideramos arte o qué no. Pareciera ser que son una serie de requisitos que están metidos como dentro del mundo del arte, los cuales uno va chequeando o tachando de la lista y así en el fondo poder considerar a una persona como artista o no, o una pieza considerarla como una obra de arte o no. Y generalmente, por lo menos para mí, y de acuerdo a lo que he visto, no tiene tanto que ver necesariamente con la calidad técnica o lo que nosotros llamaríamos algo bello, algo estéticamente agradable, sino más bien pareciera ser que se tienen que conjugar ciertas cuestiones en relación al reconocimiento que te pueda dar una galería, un museo, en el reconocimiento que te puedan dar tus pares. Aquí en Chile tiene también mucho que ver como con la idea de estar metido en el círculo académico, de haber estudiado en alguna escuela de arte, no sé, de tener alguna exposición en un lugar estratégico. Como que este modelo de artista se va construyendo en la medida en la que va haciendo ciertas acciones o como completando etapas, a mi parecer, o de acuerdo a lo que he visto. Es como cumplir cierta cantidad de patrones que establecen, pero en cierta forma, ¿quién lo establece en la sociedad? Porque entendemos de que no es como la sociedad común y silvestre, el buen que anda a pie afuera en la calle. Acá hay un grupo que en cierta forma tiene como la capacidad de definir, ¿cachai? Es un grupo bien acotado de personas que tienen la capacidad de definir quiénes están dentro de lo que se considera un artista o no. Siento que va por ahí por un grupo bastante elitista que puede definir eso. Que puede, por ejemplo, ir a la calle, ver un mural y en base a sus criterios personales o criterios en cierta forma grupales, va a decir, oh no, este loco, por ejemplo, el Inti es un artista, pero el muralista que hace, o el weón que hace un graffiti del el albo por siempre campeón, ¿cachai? No lo es, ¿cachai? Que yo creo que ahí hay que hacer como una diferencia importante porque, o sea, mira, hay algo sí que está zanjado y es que quienes definen estos criterios de qué
quién es artista y quién no, es el mundo del arte. Y el mundo del arte está compuesto por ciertas personas que también están identificadas, porque tiene que ver con quienes, con los mismos artistas, con los curadores, con los directores de museos, con quienes hacen editorialidad en torno al arte. Hay como un circuito que se genera, que son las personas que pertenecen a este elite que mencionas tú, que pueden definir quién es un artista y quién no es un artista. Pero esa definición no es categórica en torno a si lo que tú estás haciendo arte o no, en verdad. Me explico bien. Lo que este circuito puede definir es a quién invitan o no a participar en el circuito. Es a quién vamos a ser parte de nuestro club. Entonces, nadie puede negarle no van a ser tan patudos ni lo hacen de negarle la categoría de artista al tipo que va a ser que va a escribir Arbo Campeón, ¿cachai? No te van a decir tú no eres artista por lo que estás haciendo. Lo que van a decir es sí, ok, sigue haciendo tu arte, que no es verdaderamente el arte con mayúscula, entonces no estás invitado a nuestro club. Y porque no estás invitado a nuestro club, no te vamos a exponer en nuestro museo, no te vamos a invitar a nuestras galerías, ni te vamos a comprar a los precios que establece el mercado para quienes son artistas y quienes no, ¿cachai? Tocaste un punto importante, ¿eh? Es que a mí... Sí, pues entonces, y para mí... tú eres... ¿Aló? Sí. Ahí está. Es que de repente se apaga su... ¡Aló! ¡Vecina! ¡Aló! ¡Vecina! Se cortó la luz Y ahí. el perro. Entonces, mira, lo que te decía, entonces, bueno, al Inti le pueden comprar bueno, no en buen caso el Inti, pero no sé, a alguien que está en el circuito del arte, que ya ha reconocido, que lo invitaron al club, le pueden comprar un rayón por 200 lucas, y a alguien que hizo ese mismo rayón, sintiéndolo como una expresión artística, no le van a negar la categoría de artista, pero no se lo van a comprar, O no se lo o se lo van a comprar por 200 pesos, ¿cachai? Pero no tiene que ver con la pieza en sí. En algún momento de esta gran cadena de valor sí se puede valorizar lo estético, ¿cachai? Sí se puede valorizar el capital pictórico, el componente plástico que está detrás de la pieza en categoría de arte. Pero no es lo más relevante. Y en ese punto de darle un valor, ¿cómo, y preguntándole a la Daniela Vega, cómo tú valorizas una pieza? Por ejemplo, tú como artista, ¿cómo valorizas una pieza? ¿Cómo le das valor? Me encanta valorizar una prieta, como dijiste, que sería como bacán. Pero para mí es difícil, man, porque primero porque soy como un personaje bastante inusual. Como te dije, yo estudié en una academia de arte, entonces conozco el ámbito académico. Muchos de mis compañeros, mis colegas, como que están metidos en este circuito que recién como un poco caracterizaba a Claudio. Pero claro, yo también genero arte y me digo a mí misma artista, pero sin embargo no estoy como certificada, ¿cachai? No como está invitada al club. No, puta la wea, qué triste eso. Ya, pero eso es el club. No me invitaron a la wea, pero... Es como en Los Simpsons cuando ponen club de los no Homero, ya, lo mismo, club de los no Danielas, pues bueno. Sí, exactamente. Así te Y así me siento, sí. Ahora, podrías pertenecer al club, porque tenéis como un capital pictórico y todo, pero requeriría una gran cantidad de esfuerzo, Sí. de cosas que a lo mejor tendrías que empezar a transar o averiguar si quieres hacerla o no. Por ejemplo, O sea, ir a aparecerte en el circuito. Tendríais que empezar a ir a todas las exposiciones de Buenos Nuevos y empezar como a hablar con los teóricos, hablar con los artistas, tomarte un vino, hacer todas esas cuestiones. ¿Cachai? Tendríais que hacerte como un dossier super cuático y empezar a mandarlo a las galerías. ¿Cachai? Tendríais que hablar con galeristas, tendríais que hacer una cantidad de esfuerzo que bueno, es de una ansiedad tremenda, porque conozco un montón de artistas que sí están en el circuito, pero son unos buenos completamente ansiosos, ¿cachai? Que ves que van a una exposición, se vuelven locos tomando vino y hablando con todo el mundo porque quieren pertenecer al circuito, ¿cachai? Sí. Y tienes que hacerle la pata a un montón de hueones también, pues. Y partiendo, o sea, si estudiaste en una universidad, partiendo por hacerle la pata a los profes, ¿cachai? Claro. Que a veces son también bastante nefastos. Es cierto. Pero claro, en relación a lo que dice Claudio, conozco, por haber estudiado en la academia y todo, conocer personas que están efectivamente dentro del club, conozco más o menos cómo funciona. Primero voy a comentar cómo creo yo o cómo valorizo yo lo que hago. Genial. Y después me voy a referir un poquito más como a cómo
he visto que se valoriza como de acuerdo a este sistema o a este mundito o a esta esfera del mercado del arte. Alguna vez escuché por ahí que en realidad es muy probable, y es algo que efectivamente he comprobado, que las personas que te compren piezas a ti como artista, generalmente son personas que uno conoce o que pertenecen como a un círculo, a un estrato social muy similar al tuyo. Sí. Eso va a ser una cuestión que probablemente va a pasar siempre. Y en mi caso ha sido así, efectivamente. Son mis amigos, son mi familia los que me compran lo que yo hago. Y en relación a eso, y teniendo en consideración que probablemente ese va a ser mi público, hay que pensar también cuáles son digamos, como la capacidad económica que uno tiene como ser humano, no digamos que con grandes ingresos, de poder comprar una pieza. Y eso para mí es súper relevante a la hora de ponerle precio a algo que yo hago, porque en realidad para mí es más importante que alguien pueda tener algo mío y que le guste de verdad y que se sienta como implicado en eso, pero también es importante que pueda costearlo y que no signifique como efectivamente un desmedro en su economía o en la mía. Entonces generalmente trato de encontrar como el punto medio entre lo que yo sé, entendiendo que forman parte del mismo estrato social que yo, cuál es el precio que yo eventualmente podría pagar o querría pagar por algo que me guste, por una pintura, por un dibujo, etc. Y efectivamente cómo ese precio se condice en el tiempo que yo ocupé y el precio de los materiales que yo también empleo en esto. Claro. Como O sea, hay una valoración, en la obra. hay una valoración subjetiva primordialmente, ¿cachai? Pero tampoco Sí. no puede ir en contra de la valoración material. O sea, es como evidente, no va a ir en contra de lo que te gastaste, weón. Pero generalmente la valoración se genera netamente subjetiva y en base a la capacidad de compra del... Yo lo veo muy de la parte empresarial, disculpa, pero la capacidad de No. compra de tu público, ¿cachai? De tu target, pues, weón. Correcto. Yo creo que esa es la forma más sana, entendiendo que es muy difícil entrar a... O sea, requiere, como decía Claudio, que requiere mucho esfuerzo entrar a este club. Uh-huh. Quizás si alguien está buscando ponerle precio a sus cosas, yo encuentro que esta manera que he tratado de trabajar yo tiene que ver como un poco como con mi ejercicio muy idílico, muy como de mito personal, Uh-huh. como de ponerle un precio democrático o justo a lo que yo hago, con el interés de poder compartirlo de alguna forma y entendiendo también que como actualmente, como dije al comienzo, soy empleada pública, entonces realmente como que el sueldo que yo recibo mensualmente es como yo me mantengo, no, yo no vivo por medio de lo que hago. Entonces ahí hay otra cuestión súper importante. Pero encuentro que, claro, que para mí por lo menos es lo más lógico o lo que me hace más sentido para poder valorizarlo. Ahora bien, pasando al otro punto, como tú decías, Javier, hay un montón de cuestiones muy subjetivas que van como o elevando o dándote el derecho de elevar tu precio en relación como al mercado, pero es una wea muy loca porque, por ejemplo, generalmente yo estoy revisando o asisto a Chaco cuando se podía asistir a Chaco o revisando ferias, como que es un ejercicio que generalmente hago o veo, o porque también tengo amigos que están vendiendo en feria. Y los precios son súper altos, pues. Muchos de ellos están valorizados en dólares y piezas muy pequeñas cuestan mínimo, de un artista visual joven, mínimo $200, dependiendo de la feria, o a veces mucho más. Entonces, como que a mí me da mucho que pensar porque por ejemplo, hay ciertas obras cuyos materiales, que es como para mí una cuestión re importante cuando yo valorizo mi propia obra, son cuestiones muy simples, pues son hojas de papel, son cierto tipo de lápices, no sé, lápices pastel a veces escrito, o témperas, o materiales que son de uso muy común para un artista. Claro. Y que no necesariamente revisten mayor gasto. Entonces, como que hay ahí como por ejemplo, estamos hablando de $250, $300, $600 para una pieza cuyos materiales tienen un costo muy menor. Oye, las témperas pa' caras, weón, ¿no? Y en relación a eso... Que no son témperas, son wash. y
Y en relación a eso hay que preguntarse qué es lo que sube el precio, ¿cachai? Y ahí es donde entran todos estos personajes que Claudio caracterizó y que más o menos mueven los hilos para que, primero, para visualizar mucho tu trabajo, para moverte en distintas ferias, para exponerte en distintas partes y también para sacar una tajada, obviamente, del precio al que tú estás vendiendo. Por eso... Tajada importante. Claro, estamos hablando del 30 al 40% de la ganancia. Entonces, sí, es harta plata. Por eso van subiendo los precios dependiendo de lo que va a sacar el artista pone un precio base y eso se va subiendo en la medida en que la retribución de la galería va subiendo también, pues, dependiendo de la galería, de dónde lo exponga. O te proponen, pues la mayoría de las galerías en Chile hablan con el artista y dicen, ya, pongámosle un precio a tu obra. Y un precio mercantilizar en un mercado ficticio, porque ellos están como si en Chile existiera mercado, ¿cachai? Claro. Entonces dicen, ya, ¿qué? Entonces dicen, no, es que yo creo que esta pintura al óleo vale 200 lucas. No, yo creo que vale 400 lucas, entonces cobremos 800 y yo me dejo una parte y así funciona. Claro. Lo cual es bastante cómodo para los artistas también. Sí, porque mover tu obra es difícil. Y se da el acto de, por ejemplo, hablar con el artista, oye, ¿me la podéis vender fuera de la galería y te pago la mitad, por ejemplo? Se da mucho. Suele pasar. Se da harto. Ya. Pero hay galerías que te amarran también, pues. Como que la obra tiene que comprarse a través de la galería. Y también se da que si tú se lo compras al artista directamente, lo vayas a comprar más barato. Si lo compras al artista directamente, para eso tenéis que tener acceso al artista. Y mira, vender en galería tiene ciertas cosas a favor. Una de las cosas a favor es que la galería te empieza a impulsar. Entonces, claro, si ven que a ti te están comprando, la galería te va a llevar a feria internacional y va a poder internacionalizar tu carrera. Eso es bueno. Si tú compras directamente, aseguras tener otra colección a futuro, etc., si eres rentable, ¿cachai? Y le compras directamente al artista quizás no le sirve mucho porque nadie va a saber que le estás comprando y por lo general los coleccionistas en Chile no muestran su colección tampoco. Son pocas las colecciones abiertas. Claro. Entonces, si tú le compras directamente a la Dani, le va a servir porque se va a llevar la plata sin comisión. Pero no va a servir para su carrera, para su imagen como carrera, que es bacán que la compren en una galería y que la galería sepa que el artista va para arriba y que lo puede llevar después a una bienal o a otro lugar, ¿cachai? Claro. O sea, la galería cumple la función de promotor y productor de ciertas formas de arte, ¿cachai? Pone la cara, porque los artistas, bueno, les da una vergüenza tremenda muchas veces decir cuánto cuesta su trabajo, ¿cachai? Entonces la galería pone la cara por ti. Sí, igual hay harta desconfianza también por lo mismo. Como que los artistas que se atreven a entrar a galerías también, o por lo menos las experiencias que yo he escuchado, entran también como muy preocupados respecto como de la letra chica que eventualmente haya. Pero, como dice Claudia, es muy como que te aliviana mucho la pega que una galería te tome, porque en realidad te muestra, te mueve la obra, te hace conexiones con gente que te puede seguir ayudando, como que te impulsa, brígido. Y te da la media onda decir que hay una galería que te está representando también, claro, sobre todo si es una galería buena, ¿cachai? De prestigio. Tiene el mismo funcionamiento que los sellos en la música, por ejemplo, ¿cachai? Sí, y son igual de sinvergüenza que los sellos en la música muchas veces también. O las editoriales en el mundo de los libros, por ejemplo. Igual de sinvergüenza que la editorial. Al final son un negocio. Si ellos no lo están haciendo porque les caes bien, ¿cachai? Lo están haciendo porque te ven como un objeto rentable, como alguien que puede generar ganancias, ¿cachai? Y a veces no cachan mucho. O sea, yo cuando he ido a galería a comprar alguna cosa en particular, veo como las personas que atienden en la galería recomiendan los cuadros o los grabados, el arte gráfico en general, que dice, oye, ya, ¿de qué color es tu sillón? Ya, yo creo que este te vendría porque, bueno, y que sea alargado o apaisado, porque como tu sillón es largo, te va a ver mejor. Bueno, esos son los criterios muchas veces, ¿cachai? O sea, son netamente ornamentales las piezas de arte de la forma en la cual te la están vendiendo, ¿cachai? Que las piezas de arte que por lo general están al acceso a un público más popular. Porque la galería hace una diferenciación, artistas emergentes, artistas consagrados, grandes maestros, hay como una categorización que tiene que ver con los precios también, ¿cachai? Claro. Entonces la mayoría de la gente, como nosotros, puede acceder a los artistas emergentes, que no significa que van a ser baratos, 1.200.000, muchas veces, ya, con un artista emergente, ¿cachai? Entonces,
Cuando nosotros vamos a acceder a la obra del artista emergente, por lo general esos son los criterios porque es gente que no cacha mucho tampoco de lo que está comprando, ¿me entendí? Y compran también lo que está a la moda. Y hay ciertos artistas que son moda también. Claro. Y que no es que sean malos, pero son los artistas de moda. Ahora, si tú vayas a comprar un artista consagrado, un gran maestro, eso te va a costar una buena cantidad de millones, entonces probablemente tú tenés más información o estás asesorado por alguien. Claro. Y va a entender más la pieza, ¿cachai? Entonces no la va a comprar solo por el color. Igual hay gente que es tonta porque piensa que con el escaso mercado que hay en Chile, iba a decir que huevona, pero piensa que con el escaso mercado que hay en Chile, tú podés comprar algo y después esa cuestión va a valer más caro, ¿cachai? Va a valorizarse. Es una tontera. Así, te puedo decir por qué es una tontera. Por favor, lo mismo. Explícalo. Estos cabros consagrados, o sea, estos cabros emergentes, muchas veces la mayoría de las veces te venden su obra a precio de artista consagrado, porque creen que eso los va a consagrar. ¿Cachai? Entonces, para que un artista emergente pase a ser un artista consagrado, y ni siquiera estoy hablando de un gran maestro, un artista consagrado pasa una cantidad de años importante. Entonces, tú, al artista emergente, una vez que pases, tú le compraste una obra, te la vendió a precio de artista consagrado, después de una gran cantidad de años, ese weón puede ser un artista consagrado y su obra va a valer lo mismo porque te la está vendiendo a precio de artista consagrado. Te la vendió al valor que ya debería haber tenido ahora recién. Entonces, para el weón que compra, pensando que esa weá va a valer más cara, como si estuviésemos hablando de mercados de otros países, mercado europeo, Nueva York, no sé, el weón piensa que está haciendo una inversión y solo está haciendo, está comprando un riesgo tremendo, ¿cachai? Si es que tú lo estás haciendo como una inversión, porque si lo haces porque la pieza te gusta, todo bien, no hay ningún problema. Pero weón pensar que se te va a rentabilizar, o sea, el weón pensar, disculpa Daniela, pero si te compro un cuadro a ti... Qué bien. Por favor, dale. Pensar que tu cuadro en 2 años más, o sea, en 2 años más, 5 años más, en 15 años más, va a costar el triple, ¿cachai? No, eso no va a pasar, po. Pero está bien porque lo que tú haces es bacán, po. Entonces, yo no digo que sea una tontera, no digo que sea una tontera comprar arte. Yo digo que es una tontera hacerlo como una inversión, porque aparte te podés llenar de en tu casa de cosas que no te gustan y que no te gusta mirar. Pero, por ejemplo, las personas que sí están dentro de un circuito artístico real, ¿cachai? Y que compran arte, de grandes maestros, que compran arte estamos hablando de cifras estratosféricas, weón, ¿cachai? Sí. Yo sé que muchas de esas personas sí lo hacen a modo de inversión, ¿cachai? A modo de patrimonio más que de inversión. Porque tratan de mantener su dinero invertido en un patrimonio, ¿cachai? Que esto puede ser hasta heredable, pues, weón. Javier, eso funciona en otro mundo. Sí. A eso me refiero. En circuitos reales. Sí, en circuitos reales, bueno, tú claro, efectivamente compras una moneda y, o sea, cuando hay crisis internacional en el mercado del arte se mantiene, ¿cachai? Incluso sube. Eso, de hecho, era un punto importante, ¿cachai? Pero esos huevones que invierten en arte saben lo que están comprando y no están invirtiendo en artistas emergentes. No. Están, como dices tú, en grandes maestros, en cosas que no van a perder su valor a lo largo del tiempo. Imagínate ahora, tú le compras un cabro de 23 años a un artista emergente. Al loco, en 2 semanas más, lo funan, lo cancelan. Cagó lo que le compraste. Ya no vale nada. Vale nada, porque el loco está funado. Y de hecho... Oye, qué fuerte, no lo había pensado desde ese punto de vista tampoco, que el arte también es afectado por la cultura de la cancelación, pues bueno. Y puta, imagínate la fotografía que está llena de funados. Es que todos los fotógrafos de por sí están funados, weón. Todos. Tomaste la cámara. Yo dejé la cámara tirada por lo mismo, ya me daba miedo. Como que tomaba la cámara y me decía, hoy quiero abusar de alguien hoy. ¿Por qué tiene que extrapolarlo todo así ya? Tomáis la cámara, uy, weón, siento unas ganas de tirar unos piropos desagradables a alguien, weón, solo por eso. Oye, pero eso lo anterior en relación como a pensar, si vas a comprar arte, compra porque te gusta, pero no te pases el rollo que está en un mercado internacional, no lo estás, weón. No lo estás. A no ser que le compres, efectivamente, a artistas con salida internacional. Porque tú puedes comprar al extranjero desde acá, puedes comprar por internet lo que tú queráis, ¿cachai? Y te lo envían y todo el show. Sí, y hay artistas chilenos que tienen obra acá
y que están bien posicionados en el extranjero. Claro. Navarro, Tacla, Prat, no sé, ellos están bien posicionados. Entonces, tú lo compráis, no sé, $50,000, algo a Tacla, y bueno, y probablemente esa cuestión no puede que en unos 15, 20 años más ya no cueste $50,000, sino que cueste $51,000. Porque tampoco Y si se muere, 52. 52. No, que se pasa, weón, de verdad. Es vivir una performance. En Chile vivimos una performance del arte cuando no. Pero encuentro que es como algo súper entendido, como que es algo de conocimiento popular. Porque a mí me pasa caleta y a mí me da pena, igual me da harta pena. Como que, no sé, le regalé un dibujo a alguien. ¿Ya? Me compraron por... puta, lo más caro que he vendido en mi vida son una weá que le vendí de hecho a Claudio. A 100 lucas. Así te conquistó, comprándote arte. Como que 100 lucas es lo máximo que he vendido como mis cosas. Ya. Y algunas personas me han dicho así como, ¡ay, qué bacán! Como cuando tú seas famosa, esto va a costar mucha plata. Sí. Y yo así... como que me corre una lágrima interior. Y yo como... Una lágrima sola. Tranquilo. Sí, Porque no va a pasar, amigos que me compraron, los amo mucho, pero no va a pasar. no va a pasar, esto no es una inversión, es un gusto, es parte del ocio. Esa es mi gracia. Hago papeleos en la municipalidad. En cierta forma, el arte y la cultura funcionan como una industria. Bueno, desde el año por ahí, por los 20, que la escuela de Frankfurt empieza como a hablar del concepto de la industria cultural. ¿Cachai? De concebir en cierta forma todas estas expresiones culturales, ¿cachai? Como parte de la industria, y ahí yo siento que el capitalismo ya ganó todo. Cuando ya convertimos todo en una industria es porque simplemente tenemos una ideología tan implementada del capital, ¿cachai? Que ya es imposible, yo siento que es imposible sacarla, porque hasta, por ejemplo, veo todos estos procesos revolucionarios de hoy en día, ¿cachai? En ningún momento se habla o se cuestiona, ¿cachai? El acto de que estáis haciendo uso de recursos del capitalismo, de recursos de la globalización, de recursos de todas estas weas, ¿cachai? Para estar en contra. Ese como concepto que hablan desde vamos a meternos adentro y explotarlo. Hermano, no funciona así. Tú ya estás ya eres parte de... Por eso se hacen comerciales con la revolución, por eso marcas como WOM hablan de la inclusión y de que somos parte de ti, ¿cachai? Cuando ya llegamos a ese punto, ¿cachai? Es porque ya la weá la asimiló y no hay revolución, no hay proceso, no hay un proceso político contra el sistema dentro del sistema. Yo siento que por lo menos funciona así. Sí, qué cuática esa weá, como encuentro que no sé, que es una locura. Sobre todo porque me acordé de una cuestión que estábamos escuchando el otro día, que tenía que ver con una especie de paralelo que hacían entre el arte constructivista ruso y el expresionismo abstracto o action painting estadounidense, ¿sí? y que lo relacionaban como a estos constructos económicos, al capitalismo y al socialismo, como que el constructivismo ruso era muy ordenado, todo estaba muy organizado, como que había jerarquías claras, etc. Y estéticamente en el constructivismo se representaba de esa manera, era muy concreto, muy claro. Y por otro lado estaba el expresionismo abstracto, action painting, encabezado, sobre todo el action painting encabezado por don Jackson Pollock, que en algún momento comenzaron como a teorizar que la pintura de Jackson Pollock era casi, digámoslo así, como la expresión gráfica del capitalismo, porque como que solo se basaba en generar transacciones económicas. Entonces las transacciones económicas, como decís tú, son muy fluidas y una empresa telefónica te puede hablar de la revolución y de la dignidad y da lo mismo porque te está vendiendo un servicio y así te vende mejor. Y un servicio de mierda. Y la libertad que hay detrás exactamente, la libertad que hay ahí como en los movimientos, en el movimiento que podía hacer, como por ejemplo, las industrias cárnicas generan productos vegetarianos o veganos, filo, claro. Como que la weá, todo puede pasar, ¿cachai? Como que es una weá casi muy orgánica, porque en cierta forma a la industria le importa bien poco el acto de generar daño o no,
¿cachai? De hecho, si pueden generar una mejor imagen y dando un menor impacto, les da lo mismo mientras puedan mantener las ganancias. Si la finalidad en cierta forma es esa, ¿cachai? No hay nada más de atrás. Ellos les da lo mismo ser de feminista o ser fascista. Les da lo mismo si eso es lo que lleva a la masa, ¿cachai? Si eso les va a generar ganancia en base a lo que ellos estudiaron, ¿cachai? Yo siento que la industria cultural funciona de la misma forma. Y pues venderte una cosita, así eso de Sí, pues, o sea, hacerse como una que luquita. a los artistas políticos chilenos, a gran parte de ellos, le encanta vender su arte político a precio de capitalismo avanzado. Eso es el punto. Ese es el punto. Es un arte que no debería tener valorización dentro del sistema. No puede. Para realmente considerarlo como político, no debería funcionar dentro de los cánones de este circuito artístico, ni en galerías, ni en lugares así. Pero lo hace. Sí, o sea, funciona así. Si yo como que en verdad yo no le tengo asco al mercado del arte, como tampoco le tengo asco a los moles y los trajo Pinochet, como que no me parece. O sea, la vez pasada ya hablábamos sobre que el origen de un suceso o un fenómeno no significa de que eso se mantenga por siempre dentro del mismo canon, ¿cachai? No porque el cacerolazo lo haya empezado las viejas fascistas, fachas en contra de Allende, significa de que eso se mantenga de la misma forma hasta ahora, ¿cachai? Exacto, sí. Sí, pero también, insisto, y como decía al comienzo, yo creo que para mí no hay problema con que los artistas políticos vendan sus precios A valor de capitalista. precio de mercado, porque en realidad sigue siendo arte, está dentro del marco de las Tienes artes. razón. Como decía al comienzo, no... Tienes razón. Por mucho que queramos a Alfredo Yar y su obra, sigue siendo arte, no tiene ningún, digámoslo así, como, no, en verdad no tiene ningún asidero como en la realidad, No en la realidad de esa gente. Claro. Lo mismo que pasaba con Prats, no sé si se acuerdan de esta obra que hizo en Quillagua, también tenía que ver como con tratar de denunciar cómo se estaba expropiando el agua a la gente, que la gente efectivamente la estaba pasando súper mal por la sequía, y su manera de hacerlo fueron fotos en las que la gente se reflejaba en agua, ¿cachai? Sigue siendo arte, como que el asidero del arte político no tiene tampoco por qué estar en la realidad, y por ende, claro, aunque muy a pesar, yo creo, de la gente que genera, del artista mismo que genera arte político, muy a pesar de ellos, porque efectivamente quieren tener un asidero en la realidad, Claro. yo creo que sigue siendo arte y se sigue moviendo en la esfera del arte. Sí, mira, a propósito de eso, yo recuerdo la anécdota de lo de Prat, cuando estábamos mostrando su obra y a mí me espantó porque, claro, o sea, estaba más como en el rollo del arte político, como me interesaba eso, ¿cachai? Entonces le dije, mira qué tontera la que estás haciendo tú, como decirme que estás solucionando el problema del agua en Quillagua porque estás haciendo que dos niños se reflejen en una poza. Como, o sea, ¿cómo me vienes a decir que estás solucionando un problema material reflejando dos cabros en una poza, que estás empapando de agua a Quillagua? Entonces, me acuerdo que Prat como que no se ofendió, probablemente de estar muy acostumbrado a este tipo de críticas de cabros, Gente random. de gente random, así. Entonces tampoco tenía cómo defenderlo, pero quien saltó a prestarle ropa, que era el curador, era justo Pastor Mellado, que a mí me encanta, el mundo lo odia. El mundo odia justo Pastor Mellado, encuentro que es un guan capísimo. Aunque yo creo que nadie le desconoce su capacidad, que es capo, nadie le desconoce su eso. capacidad de gestión y su validez dentro del mundo, nadie la puede poner en duda. Entonces saltó justo el Pastor Mellado y me dijo, piensa en el grito de Munch. Y yo le dije, ya, lo tengo en mi cabeza. En la boca del grito, ¿qué hay ahí? Yo le dije, un grito. Me dijo, no, por lo que hay es una mancha. Me dijo, porque el arte de lo que se tiene que hacer cargo es de representar, denunciar, nada más que eso. Como que ese es el rol del arte, representar, no tiene por qué hacerse cargo de los problemas materiales. Y yo, bueno, a mí me hizo mucho sentido. Me dijo, no hay un grito, hay una mancha, está representando. Sí. Y me hizo sentido, po. Y después saltó la Dagmara, como así, como enfadadísima, apañando lo que decía justo Pastor Mellado, como diciendo, sí, pues si nosotros como artistas contemporáneos no tenemos por qué hacernos cargo de los problemas del mundo, si lo que estamos haciendo es denunciando problemas. Entonces es muy parecido a lo que decís tú, ¿cachai? Al final el arte político sigue siendo arte. Lo que quizás a mí me molesta un poco es la subida al pony que hay detrás de eso. Como de pensar es como
solucionando problemas materiales. No me molestaba, lo que me planteaba justo. Estoy de acuerdo y con el tiempo he estado cada vez más de acuerdo. Pero quizás sí me molestaba un poco el pony en el que se estaba subiendo Fernando Prat, pensando que efectivamente estaba solucionando un problema material con eso. Es que yo creo que ahí está la diferencia. Y es la misma diferencia en cierta forma con todas las personas que generan discursos, ya sean políticos o de cualquier forma, que creen que a través de su discurso, sea a través de una fotografía, una publicación en internet, de un video, de un podcast, de lo que tú creáis, ¿cachai? Está generando ese cambio material, ¿cachai? Y no es así. Nunca lo es así, ¿cachai? Las weas materiales se cambian en la materialidad, así en la realidad nomás, pues bueno, en la praxis de verdad, pues bueno, no se cambia en el discurso. Y la culpa que hay detrás, como de pensar, mira, o sea, conozco un montón de locos que hacen monos, como, o sea, como dibujos, claro, y como con un fin de representar a una persona, quizás no tan garabateado, pero hacen cosas que claramente, si tú le pidieras a la pieza que te hable, no tiene un contexto político, el loco está haciendo monos, ¿cachai? Claro. Pero cuando viene un teórico detrás, o el mismo, si le hacen justificar su pieza, te mete como si efectivamente hubiese un rollo político detrás de lo que está haciendo, y te dicen, no, es que todo es política, o sea, bueno, eso es un reduccionismo tremendo, no todo es política, pues después puede venir un economista y decirte que todo es economía, un artista que todo es arte, no, ¿cachai? Como que son subsistemas dentro de la sociedad. Entonces, pero hay como una culpa, primero, de no hacer arte político, y segundo, de tratar de ingresar a través de tu supuesto arte político a un mercado completamente capitalista con precio de capitalismo avanzado. Sí, encuentro que es súper complicado, man. Es bien complejo el tema. Yo creo que no llegamos o sea, llegamos a un buen puerto en cuanto a aclarar las ideas, pero no llegamos a una conclusión. La única conclusión que yo sí puedo llegar el día de hoy, ¿cachai? Es de que Raquel es una madre muy ausente en la vida de su hijo Hernancito, weón. Qué terrible, qué terrible. Yo hoy día no vi si es que ella estaba en los matinales después del el impasse que tuvo ayer Hernán Jr. con su padre, en el cual su padre salió lastimado de una herida de cuchillo de parte de su prófugo hijo. ¿Qué prófugo? Se fue. Hernán Jr. está desaparecido desde ayer y esta no es hueveo. El weón atacó al papá y se fue. Y hasta ahora no aparece. Probablemente está planificando algún tipo de carrera ilegal por algún lugar. Qué rígido, loco. Oye, no, ese es un caso de estudio, weón, para la genealogía, porque Nancito se ha peleado con todas sus familias. ¿Tú sabes que en algún momento trató de dispararle a Raquel Alcandoña? No, eso es. Le dijo a su hermana Kel Calderón que iba a acabar su propia tumba. Como que algo pasa ahí, hay una rabia contenida en ese niño que no entiendo. Como que algo hicieron. Pero es importante visualizar igual, porque su familia pareciera que está muy pendiente como para afuera. Po. Es que eso es lo que él reclama siempre. Como que sus cuñas siempre son como puta, me da demasiada rabia que mi mamá llegue como a almorzar conmigo con una cámara para su canal de YouTube. Odio que mi hermana como que hable de mí en entrevistas, en revistas. Cabrón, está choreado, pues, weón. Está choreadísimo. Odio que hablen de mis problemas familiares en estelares de la televisión. Entonces como que... A mí me encanta ver a la... ¿Ah? Correr en auto y acuchillar a su papá, intento de parricidio y carreras ilegales. Es el resultado de una vida de opulencia y de televisión, weón. Excelente. Cabrón, weón. Porque piensa así como, weón, estoy chato de que hablen de mí, voy a apuñalar a mi papá y salir en todos los noticias. ¡Qué rabia! Hoy no nos riamos sí, riámonos de ella, weón, da lo mismo. Sí, no van a escuchar esta weá. A mí me da risa, la única cosa que quiero decir de verdad, me da risa cuando Raquel, por ejemplo, habla en los matinales sobre la maternidad o paternidad de otras personas, ¿cachai? Así, con una autoridad, weón, pero es la autoridad en la cual, mirando directamente a la cámara, diciéndote, no, es que esta mujer hace esto súper mal, y las weas así como clarísimas. Y yo digo, hoy, las patitas de esta mujer, weón, y increíble la capacidad de generar un discurso, ¿cachai? Sin ningún tipo de asidero en la realidad, ¿cachai? Pero por el sol
Solo el discurso, claro, solo el discurso la valida, weón, y la tiene en la tele y le están pagando millones, la llevan a revistas, weón, la hacen entrevistas y me parece que ya estamos otra vez llegando a la misma conclusión, weón. Es aberrante, esta weá de país, este mundo es aberrante, weón. Raquel Argandoña no puede ser famosa, es aberrante, weón. Es que yo encuentro que, mira, no sé, Raquel está de cumpleaños el mismo día que yo, no es que yo tenga algo con ella, pero encuentro que ella también es una víctima de todo esto, porque imagínense, tan joven, tan linda, desde tan chica, siguieron su matrimonio con este abogado, cuando le decidió ponerle Raquelcita y Hernancito a sus hijos, un gran error, amigo. Oye, ¿qué pasa ahí? Como que ella ha sido perseguida por la televisión, eso ya existe a través de la televisión. Yo creo que Raquel Argandoña se apaga cuando está en su casa. Se apaga, no se prende hasta que vuelva a aparecer en el matinal. Como que su vida gira en torno como a mostrarse, porque aprendió a crecer, a vivir, a amar. Se separó de la televisión. Además, o sea, tú decís, la separamos de la televisión y ella se muere. Yo creo que es la culpa que cargan los canales. Bueno, es que si tú le sacáis la tele a esta vieja, se va a morir, weón, se va a matar, weón. Es que no, es que en serio. Nadie quiere cargar esa culpa, weón. No, sí, es que se tienen que hacer cargo. Bueno, por algo también todavía se mantienen a tanto personaje antiguo en la televisión. A mí me da la impresión que están conscientes de esa weá. Como que dejáis que Raquel Argandoña salga del matinal y como que... Yo creo que es un buen próximo tema hablar sobre la realidad televisiva de este país. Yo tengo harta información sobre los orígenes de la televisión en Chile y varias cosas así que son bastante sabrosas. Bastante sabrosas. Y la tele de los 80 y los 90 que era tan sórdida, weón. Sí. ¿Por qué? En algún momento la televisión se desató y se empezó a ser demasiado sórdida. Porque las teleseries. ¿Sabes por qué? Las teleseries eran lo menos construido del mundo. Porque se liberaron. Normalmente pasa cuando tú te liberas del yugo de una dictadura, ¿cachai? Los medios reflejan esa liberación también de una forma bastante desatada, weón. ¿Ves? Raquel Argandoña es una víctima. Es una víctima de la dictadura. Hernancito es, no sé, una especie de juez de su... Yo confundía siempre con Hernancito con el Leito Méndez. Pensé que eran la misma persona. Son muy parecidos. Muy parecidos. No son parecidos. Son lo mismo. Uno es un jugador que hace carreras ilegales frente al Costanera y Leito Méndez salió del closet y ahora es una persona no binaria. Ya, ¿y? Están confundiendo demasiado. Ya, ¿y cuál es su aporte de ser no binario? Bueno, que es hijo de la persona más binaria del mundo y es no binario. En todo caso. Ya llegó el bajo. Ya, ese es un buen tema, pero ya vamos a matar igual. Podríamos hablar sobre los Meldes. Y los Meldes es una historia hermosa, weón. Es hermosa. Yo vería los Meldes todos los días. Sí, igual vi los Meldes. Tengo que aceptar que no vi los Meldes. Sí, lo vi. Y cuando me gustaba cuando hablaban como en ese... ¿Qué hablan, sueco? ¿Qué hablan? Y así que ahora, chicos, yo les agradezco el tiempo. Estamos llegando al final de esto. Vamos a poner la cortina de cierre que va a ser hoy día la canción de los Meldes. Y ahí va. Así que con esa de música de fondo ustedes se van a despedir. Nancito, entrégate. Tu padre te va a perdonar. Nancito, todo. Sí, ya está. Me parece que va a cerrar. Sí, cierra la puerta, weón. Se va a entrar el sapo ese. Te va a perdonar. Ya, chicos. Es tu familia. ¡Aló! ¿Tiene tiempo para la respuesta? Sí, no, todavía no. Ahora cerré ya. Chao. Adiós.